Así que queríamos hablar de este tema para profundizar un poco y por eso la llamamos a Silvina Álvarez, que es prosecretaria de Organización y Capacitación Sindical de la seccional Buenos Aires de Bancaria, que estuvieron ahí junto con las compañeras de Buenos Aires marchando el sábado también acompañando a las familias. Y bueno, le damos la bienvenida para charlar de este tema. ¿Cómo anda Silvina? Acá te damos la Hola, bienvenida con Claudio. ¿cómo están, chicos? Hola, Claudio. Hola, Bien, Altana. bien, ¿Cómo están? bien, No bien. sé si ustedes me escuchan Te bien. escuchamos un poquito bajito, yo por lo menos Sí, sí un estoy poquito bajito retornando. te Ah, escuchamos, pero igual Se escucha se igual, así que escucha. a tranqui, ver, tranqui, tranqui. perdón. Les pido disculpas primero porque me invitaron ahí, pero teníamos una actividad con compañeros de UTEDIC y la verdad no pude llegar. No, está Así bien. que bueno, les agradezco Nos suele que pasar porque hayan... es un horario complicado los Mm, martes a las 3 de mm, la tarde, así que bien. Bueno, entendemos. Igual les te agradecemos agradezco. por estar atendiéndonos y bueno, para charlar de este tema, ¿no? Que también es necesario que lo hablemos en todos los ámbitos, no solo porque muchas veces pasa y en estos años con las temáticas de violencia de género que es como, bueno, las mujeres, los feminismos hablen de estas cosas de mujeres, ¿no? Como pareciera, y es un tema social que nos atraviesa, que atraviesa todos los ámbitos de la vida y que también, decíamos, habla de este contexto tan terrible que estamos viviendo para las mujeres y sobre todo las pibas jóvenes y las pibas jóvenes de los barrios, ¿no? Sí, que nos atraviesa todo, que nos atraviesa a las mujeres fundamentalmente, pero bueno, también los hombres, o sea, nuestros compañeros tienen que unirse a la causa para poder dar vuelta, digo, esta situación. Y como decías recién, es verdad, nos pasa a las mujeres, pero no nos pasa a todas las mujeres que están más vulnerables tienen más posibilidad de sufrir estas situaciones terribles, estos crímenes hacia las mujeres que, bueno, y de a poco vamos viendo que se van perpetrando mucho más y, bueno, y de manera tan cruenta, ¿no? Ujú. Bueno, llegando a los extremos como han sufrido estas tres compañeras, que son tres pibas, 15 años, un niño que se ha quedado sin su madre, bueno, y chicas que yo quisiera saber cuánta posibilidad tuvieron de Ujú. qué, más allá de la actividad que hayan hecho, que hacían en sus vidas, posibilidad de qué tuvieron. Creo que eso nos tenemos que poder focalizar ahí como sociedad, básicamente. No qué es lo que hacían para sobrevivir, Claro. sino qué no hizo la sociedad, cómo se corrió el Estado, eh, qué es lo que pasa ahí. No poner el foco en las tres víctimas. En estos días uno ha escuchado un montón de cosas, pero Ujú. también ha escuchado cosas muy terribles, casi deshumanizantes, comentarios, bueno, muy graves. Y a mí me preocupa mucho el nivel de insensibilidad que estamos teniendo en estos últimos tiempos y la verdad que sí, me preocupa, me preocupa mucho, me preocupa a dónde estamos llegando, a dónde estamos yendo y también digo, toda la mirada crítica que se le ponía a las políticas de género, en muy corto tiempo vemos que la falta de políticas están llevando a situaciones como esta. Y bueno, nada, es muy triste para nuestro país estar cayendo en este pozo, en esta situación que se lleva nada más y nada menos que vidas de mujeres. Sí, sí, tal cual. Y vos que estuviste justamente en la marcha del día sábado, ¿qué sensaciones te dejó? ¿Qué viste? Bueno, obviamente, como decíamos antes, participó la asociación bancaria. Bueno, vos lo viste de adentro, contamos un poquito de esa experiencia. De este sábado, que encima fue un día feo, casi lluvioso, te diría. Bueno, no, la verdad que cada vez que nosotros, bueno, ustedes bien lo saben, nosotros tenemos una capacidad de movilización Mm. muy fuerte, siempre estamos en la calle, la lucha, bueno, la damos en la calle como trabajadoras y trabajadores bancarios, bueno, esta fue una vez más. Y la calle, esto, bueno, personalmente a mí me da esta doble sensación, la tristeza de marchar por qué,
y tener que volver a marchar por estas situaciones, pero en un punto ver tantas compañeras, también tantos compañeros, porque había muchos compañeros, tanta gente joven, tantas chicas jóvenes, tantos chicos en las calles. El día no ayudaba para absolutamente nada. El miedo ese previo de decir, va a haber gente, o sea, se va a comprometer. Y bueno, y la sociedad una vez más en las calles pacíficamente, porque los únicos disturbios que se presentaron fueron cuando apareció la policía, pero no, o sea, no hubo disturbios. Caminamos desde Plaza de Mayo en una columna increíble, increíble. Mujeres, bueno, mujeres grandes, organizaciones sociales, bueno, nada, las organizaciones sindicales. Fue, la verdad que, bueno, nada, nosotros como que la calle nos da esa bocanada de aire de, bueno, estamos todos juntos, tomamos carrera y vamos con más fuerza. Es triste, pero bueno, es esa ambigüedad de la sociedad argentina de que ver tanta gente, tanto, no era fervor, pero sí necesidad de manifestarse, de demostrar este descontento, de entender que, nada, que hay cuestiones que como decíamos, o como los feminismos plantean, que sin políticas de género no vamos a ir a un lugar mejor, no vamos a ir a un lugar mejor. Tenemos que mejorar esas cuestiones, las cosas que se hicieron mal, poder reformularlas, hacerlas, y bueno, y lo que no ir creciendo. Claramente parece utopía hablar de esto en el contexto que estamos viviendo. Pero bueno, la gente salió a la calle, las mujeres salimos a la calle. Eso es una demostración de fuerza impresionante. La movilización creo que no tuvo ni 3 días de convocatoria. Y bueno, y estuvo llena, y estuvieron llenas las calles, demostrando una vez más que el pueblo en la calle pacíficamente se manifiesta, planteando que esto tiene que cambiar, que el rumbo de esto tiene que cambiar sí o sí. Sí, Silvina, vos mencionabas, bueno, la ausencia de Estado, la ausencia de políticas públicas, ¿no? Y cuando hablábamos de la historia de estas chicas que tristemente y cruelmente se enfocaban en su historia personal para culpabilizarla, justamente todos los retazos de las historias que llegan a reconstruir cómo eran sus vidas, da todos los elementos de decir por qué necesitamos un Estado más presente, ¿no? De hecho, desde los sectores populares lo vienen diciendo hace un montón de tiempo, cómo viene creciendo la organización narco, porque cuando se retira el Estado crece la organización narco, cuando cierran los comedores populares por falta de alimentos crecen los narcos porque son los únicos que garantizan algo, y poner en el centro también la cuestión del trabajo, ¿no? Porque esas chicas no tenían ninguna posibilidad, incluso Lara, que es la que tenía 15 años, ni siquiera estaba en edad de ejercer ningún tipo de trabajo. ¿No? Y cómo puede ser que se culpe a una chica de 15 años, digo, volver a reconstruir, justamente hacer la contrapedagogía de esta crueldad, ¿no? que quieren instalar desde el gobierno, y volver a tejer esa sensibilidad de por qué tenemos que luchar por otro modelo de país, ¿no? Para que estas pibas no se mueran, no las maten, porque así como están ellas, pueden ser muchísimas más en muchos barrios en todo el país, ¿no? Y en un punto siento que hay un discurso muy hipócrita, muy de clase media para arriba, que nada, pone el dedo o señala historias que claramente nada, no tuvieron ninguna posibilidad, ponen el dedo sobre qué estaba haciendo la madre o el padre de tal o cual, y seguramente estaba trabajando, teniendo 2 o 3 trabajos sin poder llegar a fin de mes, sin poder darle un plato de comida a sus hijos y a sus hijas. Entonces, eh, la mirada sesgada, bueno, es fácil poner el dedo ahora de los padres del que supuestamente, o de todos los que estaban ahí mirando vía internet la situación, nadie dice nada,
no sabemos ningún nombre del autor ideológico, supuestamente, porque, bueno, solo una foto y nadie dice qué estaba haciendo esa madre, ese padre de ese tipo que con 23 años salía a descuartizar, a matar Claro. a tres chicas. Y a mí me parece que el debilitamiento de la democracia, como hoy estamos viviendo en Argentina y como también se están viviendo en muchos otros países con el surgimiento de la derecha, de una u otra manera traen estas cosas. Y bueno, y como no sé si me culpa o nada, una posible estrategia, yo creo que lo que hay que hacer también es bajar un poco más al terreno, porque en el territorio la vida es de otra manera. Y nosotros por ahí hablamos desde una visión porteñocéntrica, donde salimos y a 3 cuadras tenemos un colectivo, viajamos en subte, tenemos otras posibilidades. Esas pibas seguramente para ir al colegio por ahí tienen que caminar 40 cuadras en calles que no sabemos. eh, y, y el tema es que sus padres no les pueden garantizar las necesidades básicas. Entonces, la realidad es esta, cuando no hay políticas públicas y cuando no hay políticas sociales, estas cuestiones, educarse, la salud, quedan relegadas porque lo que hay es un instinto de supervivencia. Entonces, ¿quién puede juzgar a esas familias, a esas situaciones? Y digo, nadie, nadie, porque ni siquiera en el momento, en el peor momento de la Argentina, con la dictadura cívico-militar que tuvimos nosotras más cruentas, las madres y las abuelas salieron a pedir venganza de nada, digo, como hacer un paralelismo, porque, y esas mujeres salieron a pedir justicia. Digo, entonces, bueno, nada, que las cosas sean exigir justicia, justicia y entender que no, la democracia no es solo ir a votar. Las democracias se tienen que construir. Y esta parte, esto, nada, pasa, creo, escuchando en todos estos días, por estas cuestiones, por el debilitamiento feroz de la democracia y por el recrudecimiento de un discurso violento que hoy destapa la olla, digo, y muchos que en su discurso veían que no podían decir o hacer ciertas cosas, hoy están pasando, porque no hay un freno de nada, porque hoy decirle feminazi a una compañera que milita el feminismo no está mal visto. Insultar a personas que tienen pareja del mismo sexo no está mal, es visto. O sea, entonces, ¿a dónde estamos volviendo? Es el salvajismo total. Y digo, uno puede tener una visión partidaria de un lado o del otro, pero claramente si el Estado no está presente, si el Estado no está fuerte, estas cosas pasan y van a volver a pasar. Entonces, bueno, nada, también como sociedad hacer una reflexión de lo que estamos viviendo. Porque yo no creo que necesitemos tener ni una hermana, ni una hija, ni ser nada para sentir indignación por esto. Tenemos que ser un poco más humanos, tenemos que ser un poco más solidarios. Están pasando cosas muy terribles. Y bueno, nada, digo, creo que está todo llevado a que, nada, que hay un discurso hegemónico que es del Estado más alto del país que genera estas cosas. Yo eso no puedo, o sea, no puedo evitarlo en mi pensamiento. Digo, había un montón de cosas que había que solucionar, pero creo que acá no hay nada que esté mejor que antes del 2023. Entonces, bueno, van a seguir pasando estas cuestiones. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Sí, sí, lo que hablabas vos recién justamente es que se juzga mucho también, ¿no? Y lo más preocupante muchas veces, más allá que lo hacen del gobierno, es que también los mismos medios juzgan y es como que muestran más la parte de las víctimas
como o sea, hasta haciéndola culpable, hasta generando cierta empatía hasta con los asesinos. Realmente estamos llegando a un nivel que no se entiende del más mínimo criterio, ¿no? La figura de femicidio, hasta mucho la quieren sacar, que es homicidio, que no existe, tanto el gobierno desde los medios, y eso es alimentado y lamentablemente se naturaliza. Y como contabas vos, es como que no, quienes tenemos un poquito de conocimiento, vivimos en una situación, estamos en temas día a día que nos llegan tanto al sindicato como sociedad misma, como ciudadanos lo vemos, bueno, no deja de sorprendernos. No, bueno, y yo creo que hay que llevar la discusión a todos los ámbitos, no salir de ese lugar o no, hay que llevar la discusión, hay que seguir discutiendo, hay que eh, plantear nada, que es necesario tener políticas públicas, también políticas sociales. Las asignaciones son muy importantes para ciertos compatriotas nuestros. Hoy tenemos eh, trabajadores y trabajadoras que tienen 2 o 3 trabajos y no llegan a pagar el alquiler. Entonces, ¿a dónde está puesto el foco? ¿A dónde está puesto el foco? O sea, tenemos que volver a un poco más de humanidad, nada, sentirse esto, me parece que un poco más humanos. Yo creo que hay un quiebre y una crisis humanitaria nada, que nos está llevando a vivir estas cosas. La verdad que a mí me entristece mucho esta situación. Por otro lado, como te decía recién, ver las calles llenas el sábado y que hay un pueblo que se manifiesta pacíficamente, o sea, llena de energía. Nosotros tenemos la posibilidad de tener nuestro sindicato nada, que junto a Palazzo, nosotros en la seccional con Alejandra, tenemos la posibilidad de ir, manifestarnos, de estar en todos los reclamos, de que nuestros reclamos sean activos, pero bueno, nada, también hay que bajar un poco más al territorio y entender lo que están viviendo estas familias, lo que están viviendo estos niños, estas niñas. Digo, y vuelvo a decir, a mí no me interesa de que trabajaban o que no trabajaban. A mí lo que me interesa es que 3 chicas que salieron de su casa terminaron en estas condiciones. Es mentira que es porque tenían una actividad u otra. Es porque son mujeres, es porque están envalentonados y pueden hacerlo, es porque el narcotráfico está copando los barrios, es porque las mujeres, cuando pasan estas situaciones de crisis económicas, las que paran la olla son las mujeres. Entonces, las que salen a endeudarse, porque, bueno, nosotros sabemos muy bien como trabajadores y trabajadoras bancarias, nosotros damos crédito solamente a gente que está formalmente en el ámbito laboral y que pueden demostrar sus ingresos. ¿Ustedes creen que esas compañeras, esas compañeras que tienen que parar la olla todos los días, no de su familia solamente, del barrio, de vecinos, del sobrino, bueno, de mujeres que por ahí trabajan toda la semana en casas de familia y por ahí dejan a sus hijos con una tía, con una abuela? ¿Ustedes creen que esas personas pueden salir a buscar un crédito No, dentro de olvídate. una entidad financiera formal? ¿Saben quiénes se los dan? Los barrios. Y en los barrios, ¿sabes qué pasa? La usura. ¿Y quiénes son quienes tienen poder de dar crédito fácil y tienen dinero físico? El narcotráfico. Y esto pasó en el 2001 y vuelve a pasar. Entonces no nos podemos sorprender. Los barrios se van a llenar de esto, pero no porque la gente quiera acceder al narcotráfico. Ni hablar que, como se decía, empiezan a aparecer los chicos que por pasar o por tener un kilo de sustancia, nada, dan su vida también. Bueno, entonces eso también tenemos que ponerlo en la agenda. Sé que es difícil porque, bueno, hoy ante un gobierno que no le quiere dar subsidio a los discapacitados, no le quiere pagar las terapias, quiere cerrar el hospital pediátrico más grande de América Latina y más importante de Argentina, ¿qué le vamos a pedir, no? Pero bueno, tenemos que Olvídate. empezar también a plantear estas cuestiones. Y las mujeres lamentablemente nos seguimos llevando la peor parte porque somos quienes tenemos la carga de familia, y digo somos, pero son ellas, porque yo digo, nosotras tenemos mm, otra posibilidad. Yo sé lo que le voy a dar de comer esta noche a mis hijos, pero hay un montón de compañeros y compañeras que no, y se rompen el lomo laburando. Entonces yo o los medios digo,
¿de verdad se van a poner a juzgar cómo, de qué manera vos le vas a dar de comer un plato de comida a tus hijos? ¿De verdad vamos a poner eso en el centro de la discusión? ¿Por qué no discutimos la frontera? ¿Por qué no discutimos qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la gendarmería? ¿Por qué puede pasar nada, como si nada? ¿Por qué se recrudece esto ahora? Porque nada, nosotros no vivíamos en Disney, pero había cosas que no pasaban. Entonces, bueno, nada, y vuelvo a decir, yo sé que hasta el 2003 no estaba, había un montón de cosas por seguir haciendo, pero hoy nadie puede decir que están mejor, están peor. Entonces, bueno, nada, hay que seguir defendiendo las políticas que se venían dando, mejorarlas, mejorar nosotros, mejorar los dirigentes, mejorar, pero bueno, y eso creo que en el momento de la votación hay que pensarlo y hay que pensarlo y repensarlo con nuestros compañeros también y nuestras compañeras bancarios y bancarias. Tal cual, hay un largo trabajo por delante, bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿vale? Sí, Estoy viendo ya se nos está el yendo reloj que el nos hace programa, señas. pero bueno, te agradecemos un montón, Silvina, por esta No, conversación gracias y a también un ustedes. montón de puntos, ¿no? Para pensar, porque este gobierno no Sí, se va a quedar para toda la vida y hay Y que depende de pensar nosotros también, claro, ¿no? cuáles esas políticas que hay que construir, ¿no? Para cambiar el rumbo y para hacer una sociedad mejor con sensibilidad y que no estemos en esta situación juzgando cómo vivían unas chicas de 15 o 20 años, ¿no? Y sí. justamente que tengan un proyecto de vida para construir. Así que, bueno, Bueno, Silvina, nos gracias quedamos por sin traer tiempo. estos temas a la mesa. Nada, y nada, por traer el tema de la movilización que fue muy importante. Es importante traerlo nosotros también, que Sí, estamos en un lugar de privilegio. Tal cual, tal cual. Muchas Así gracias, que Silvi, por gracias todo. por Bueno, eso. seguramente seguiremos en otro programa profundizando un poquito más porque es un tema que da Ojalá, para ojalá. largo. Te agradecemos y bueno, nos Sí. veremos mañana en el sindicato Bueno, nosotros. mañana nos vemos. un Muchas abrazo gracias. Un grande. Así beso que grande. gracias a los dos. Un besito. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, pasada Silvina Álvarez, prosecretaria de Organización y Capacitación Sindical de la Seccional Buenos Aires de Bancaria.